Ya una Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a la clase de Ciencias Sociales. Bienvenidos. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Lice, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Qué gusto poderles escuchar una vez más a través de este medio de comunicación que nos permite desarrollar nuestras clases semana tras semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la semana número 3 de la unidad 2, correspondientes a la materia de ciencias sociales. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 2, con el tema central, los estados nacionales de América Latina, con los subtemas número 3 que vamos a tratar en esta clase, que son los inicios de la vida independiente de México, Argentina entre federalistas y centralistas, Brasil, del imperio a la república. Son los temas que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y por último tienen a continuación las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 3. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Recuerden que es lo que se encuentra remarcado de amarillo. Dice lo siguiente, responda a las siguientes preguntas. La primera dice, menciona los personajes más representativos de la independencia de México. Ustedes tienen que ver, tienen que analizar de su material de apoyo cuáles fueron los representantes o los personajes más representativos, más importantes que brillaron o que resaltaron durante la independencia de México. La siguiente dice, menciona las diferencias entre federalismo y centralismo en Argentina. Obviamente ustedes tienen que poner los conceptos como tales y luego tienen ustedes que dar su punto de vista en cuanto a qué es el federalismo, si es positivo o negativo, y qué es el centralismo, concepto igual si es positivo o negativo. Y por último, realiza un breve resumen de las independencias de los países latinos. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en función de la tarea para la presente semana. Les recuerdo que estamos ya a mitades de esta segunda unidad. Les recuerdo una vez más que las tareas son 100% escritas, ya saben ustedes cómo presentar. Tienen que hacerlos en hojas de papel ministro, para lo cual ustedes tienen que cumplir con el esquema correspondientes al rotulado de la hoja, donde ustedes tienen que cumplir con todos los requisitos que se les solicita, tales como nombre, curso, fecha, materia, a la semana que pertenece la tarea y obviamente el nombre del colegio centrado en la parte superior. Esas son las características que ustedes deben cumplir en función de su tarea. En relación al contenido de la tarea, la estructura de ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumplan con los requerimientos que la institución educativa solicita para la presentación de los mismos. Y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema Los inicios de la vida independiente de México, Argentina entre federalistas y centralistas y Brasil del imperio a la república correspondientes a la semana 3 de fecha 31 de marzo del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 31 de marzo, la fecha límite de entrega es el 14 de abril y la fecha de publicación de las notas será hasta el 18 de abril, así que tienen ya un tiempo bastante corto, pero suficiente cómodo para que ustedes puedan desarrollar la tarea que ustedes tienen planificadas para la presente semana. Una vez que se les ha proporcionado la información pertinente en función del desarrollo de la tarea, vamos a iniciar con el desarrollo del material de apoyo y vamos a ver los estados nacionales de América Latina. Cuando hablamos de los estados nacionales de América Latina, hablamos de los estados independientes. Posteriormente, poniendo un ejemplo de la disolución de la Gran Colombia, prácticamente se transformaron en estados nacionales, cada uno con su propia identidad, con su propia hegemonía. Obviamente ese recelo que mantenían entre estados. Vamos a ver en este espacio, vamos a ver los estados nacionales de América Latina, cuáles fueron y obviamente las características más preponderantes. Y vamos a hablar sobre los inicios de la vida independiente, por ejemplo, del segundo país más grande a nivel de América, que es México.
Tras el corto imperio de Iturralde, en el año de 1824 se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Apareció entonces una de las figuras más polémicas del caudillismo latinoamericano, como fue Antonio López de Santa Anna, durante los años 1794-1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías, sino el poder. Sus malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Benito Juárez, durante los años 1806-1872, abogado y político de origen indígena zapoteca, y otros líderes liberales derrocaron a Santa Anna en el año de 1857. En cuanto a Juárez y la reforma liberal, las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía del libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y del Estado, la secularización de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones, a las que se les quitó el derecho de poseer tierras. Lamentablemente, entre ellas a la Iglesia, pero también a las comunidades indígenas. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado, famoso por su doctrina de que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con los conservadores y, lo más grave, la invasión de 1862 del ejército de Napoleón III de Francia y la imposición de un emperador extranjero, como fue Maximiliano I de Habsburgo. En cuanto a esta parte histórica bastante interesante de nuestro vecino, el país latinoamericano como es México. En cuanto a las sociedades latinoamericanas, luego de la independencia, posteriormente a la independencia, al cristalizarse ese ideal de Simón Bolívar, obviamente muchos de los países tuvieron que soportar diferentes conflictos internos, pues muchos de ellos no tenían una propia identidad, no tenían un propio espacio y lamentablemente se quedaron a la deriva luego de la independencia. Por ende, la lucha por la independencia tuvo serias consecuencias para las naciones latinoamericanas recién liberadas. A la inmensa cantidad de muertos, los países tenían que sumar la crisis económica producto de los años de caos agrícola y comercial y las grandes deudas con las que comenzaban subidas nacionales por la compra de armas y pertrechos para los distintos ejércitos independentistas. Por otro lado, la independencia no aseguró el fin de los conflictos. Al contrario, las rivalidades regionales y las luchas políticas, sobre todo entre federalistas y centralistas y entre liberales y conservadores, desembocaron muchas veces en guerras civiles. La gran mayoría de la población quedó marginada por su raza, por su pobreza, por el analfabetismo y sufrió las peores consecuencias de estos conflictos. Por ello, el poder político en los nuevos países resultó débil y las raíces democráticas poco profundas. La preponderancia que habían alcanzado los ejércitos promovió a su vez el caudillismo, es decir, la ambición de mando de hombres fuertes respaldados por las armas, que cuando alcanzan el poder gobiernan despóticamente e intentaban eternizarse en el poder. Estos pasos iniciales, no solo vacilantes, sino a veces bastante anárquicos y violentos, conspiraron para que no cuajara rápido el proceso de formación de los estados nacionales. No era solo un hombre y una constitución, había que crear un mercado nacional. Para esto se requería vías de comunicación, una moneda nacional mínimamente solvente y fronteras definidas, lo que a su vez generaría conflictos entre los distintos países. Eso como una cápsula en cuanto a la evolución de los países frente a estos nuevos conflictos que se daban también, tanto internos como externos. El gobierno republicano, con Juárez a la cabeza, se había trasladado a San Luis Potosí, pero perseguido por los franceses, se estableció en el Paso Norte. A partir del año de 1865, el ejército francés empezó a sufrir derrotas a manos de las guerrillas mexicanas, que comenzaron a abastecerse de armamento estadounidense. La retirada del ejército francés, que dejó
Solo a su aliado Maximiliano precipitó la rendición de los conservadores y el fusilamiento del emperador en Santiago de Querétaro en el año de 1867. Juárez siguió en el poder con reelecciones sucesivas hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Ocupó entonces la presidencia Sebastián Lerdo de Tejada. Cuando Lerdo intentó reelegirse, los partidarios del general Porfirio Díaz se levantaron en armas y tras nuevas guerras civiles de 4 años colocaron a Díaz en la presidencia en el año de 1876. Así comenzó el periodo conocido como el Porfiriato, una dictadura de 35 años. En este periodo, las leyes de reforma sirvieron para fortalecer la concentración de tierras en manos de unos pocos terratenientes, mientras inversionistas extranjeros se apoderaban de minas, petróleos, ferrocarril, textiles y plantaciones de azúcar. Prácticamente fue un caos. Aparentemente el país prosperaba, pero a costa de la miseria de los campesinos, indígenas y de los pobres de las ciudades. Esta situación daría origen a la Revolución Mexicana que iniciaría en el año de 1910. Otro de los eventos bastante preponderantes dentro de la historia es la historia de la evolución del Estado argentino. Argentina tuvo que luchar entre dos posiciones como son los federalistas y los centralistas. Vamos a ver dentro de estos procesos cómo se fueron desarrollando estas estructuras históricas. Fuertes luchas entre federalistas y centralistas marcaron el inicio de la vida independiente argentina y continuaron durante el siglo XIX. En 1829 se erigió gobernante a Juan Manuel de Rosas, amado por sus seguidores y temido y odiado por sus opositores, quienes lo llamaron tirano y dictador. Lo cierto es que estuvo en el poder por más de 20 años, con facultades extraordinarias otorgadas por la legislatura provincial para ordenar el país contra la anarquía política. En el año de 1852 se presentó una constitución que integraba en un solo país a todas las regiones del antiguo Virreinato de La Plata, lo que provocó otra guerra civil. Bartolomé Mitre asumió el poder, seguido por Domingo Faustino Sarmiento, y ocurrió otra guerra civil, obviamente, que devastó a este país. En 1880, Buenos Aires fue proclamada capital de la República. Mientras tanto, se había mantenido una guerra de exterminio contra los indios de la Pampa y del Sur, cuyas tierras fueron ocupadas y colonizadas. Se fomentó activamente la inmigración europea, se construyeron líneas de ferrocarril, se promovió la agricultura y se estableció el matrimonio civil y la educación laica. Entre las evoluciones positivas, obviamente hemos mencionado en la parte final, cómo obviamente este país también se desarrolló, se integró determinadas políticas con el objetivo de beneficiar o de promover la paz y la tranquilidad a su pueblo. Otra de las características fundamentales que podemos tratar dentro de esta clase que tenemos es Brasil. Brasil obviamente tiene otro proceso histórico evolutivo para convertirse en el estado que hoy es, que fue del imperio a la república. Vamos a ver cómo se dio ese proceso histórico. Tras 10 años de gobierno y desprestigio por los reveses bélicos durante la guerra argentina-brasileña, en la que perdió Uruguay, el emperador de Brasil, Pedro I, abdicó en el año de 1831. Tras gobiernos interinos ejercidos por regentes, su hijo Pedro II fue coronado emperador a los 14 años de edad. Gobernaría por 58 años, esto es, desde 1831 a 1889, lo que dio gran estabilidad a Brasil y le permitió extender sus fronteras hacia el interior y desarrollarse con exportaciones de azúcar, café y ganadería y una temprana industrialización. La esclavitud solo se abolió hasta el año de 1888. Esto es 40 años después de otros países sudamericanos. Pedro II fue depuesto en el año de 1889 por un golpe militar republicano liderado por el general Deodoro da Fonseca.
Desde 1889 hasta 1930, el gobierno fue una democracia constitucional que fomentó la inmigración, especialmente de italianos y alemanes, y el desarrollo del sur del país, pues la presidencia se alternaba entre los dominantes estados de Sao Paulo y de Minas Gerais. Esto en cuanto al proceso evolutivo que tuvo también Brasil dentro de este proceso de estructuración de Estado como tal. En relación a los países andinos, vamos a ver cómo se desarrollaron ya los países que están en el lado del Océano Pacífico, los países andinos. Vamos a ver cuál fue la evolución en cuanto a estas características. Los primeros años de vida independiente de las repúblicas andinas fueron de pobreza de las masas, dispersión política y guerras civiles. Aquí estudiaremos la historia de 4 países, a excepción de Ecuador, que ya hemos analizado y hemos visto hasta la saciedad. Iniciamos por Colombia, la primera de innumerables guerras civiles de este país se inició en el año de 1839 contra el presidente liberal Márquez y duraría 4 años. En 1849, una epidemia de cólera mató a unas 20.000 personas de la costa atlántica. En 1851 se decretó la manumisión de los esclavos. 2 constituciones liberales de 1853 y 1863, tras sendas guerras civiles, introdujeron el federalismo, el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años, el voto popular directo para elegir congresistas y gobernantes. Las libertades de expresión, imprenta, enseñanza, culto, asociación y empresa. La figura descollante fue Tomás Cipriano de Mosquera, célebre por su posición anticlerial, pero el modelo federal liberal entró en crisis en los años 1870, dado el continuo choque de intereses entre los estados y la debilidad del gobierno central, que no podía realizar ni siquiera obras viales. Los intentos de reforma desembocaron en una nueva guerra civil que ganaron los conservadores, para lo que su constitución de 1886 abolió el federalismo, dio poder al gobierno central y reconoció como religión del Estado a la religión católica. Este predominio conservador en Colombia, conocido como la regeneración, duró hasta el siglo XX. El auge del café, iniciado en el año de 1850, produjo la colonización de Antioquía, capital de Medellín. Esto en cuanto al desarrollo histórico que ha tenido nuestro vecino país de Colombia. Pasamos a otro estado importante latinoamericano, como es Venezuela. Ya en el año de 1826, una rebelión liderada por el general José Antonio Páez mostró la inconformidad de los venezolanos con las intrigas de Santander. Con el pretexto de defender a Bolívar, se proclamó en noviembre de 1829 la separación de la Gran Colombia. En mayo de 1830 se instaló en Valencia el Congreso Constituyente. Así nació la República de Venezuela bajo la presidencia de Páez, líder del Partido Conservador, conformado por jefes militares de la Guerra de Independencia, comerciantes y también hacendados. Ahí obviamente ya vemos los intereses por los cuales obviamente estaban buscando el poder. Contra esto, a su vez, se levantó el general liberal federalista Antonio Guzmán Blanco, quien fue presidente en 3 periodos entre el año 1870 y 1888, seguido por su aliado Joaquín Crespo en otros 2 años hasta 1898. Fueron gobiernos modernizadores que impulsaron la educación y la obra pública, sin abandonar una tendencia centralista y autoritaria que sometió a los caudillos regionales. Guzmán Blanco promovió el culto a Simón Bolívar como una estrategia para unir al país. Crespo fallecería en una batalla siendo presidente al mando de las tropas del gobierno contra otros sublevados. Tras un nuevo periodo de inestabilidad, el general Juan Vicente Gómez gobernó Venezuela con puño de hierro hasta el año de 1908, hasta su muerte en el año de 1935, una de las más largas dictaduras de la historia del continente latinoamericano.
Vamos a ver a continuación otra etapa fundamental de la evolución de los estados, como es de nuestro vecino Perú. Pese a que nosotros hemos tenido una serie de conflictos, una serie de enemistades con nuestros vecinos del sur, como es Perú, obviamente parte de la historia también se asemeja al resto de países que fueron buscando su propia institucionalidad, incluido a nuestro país. Los primeros años de vida republicana de Perú pasaron en luchas caudilleras entre militares para alcanzar el poder. De 1836 a 1839 existió la Confederación Peruano-Boliviana. Las pugnas entre caudillos continuaron hasta el primer gobierno constitucional del mariscal Ramón Castillo, quien pudo reestructurar y ordenar el Estado gracias a la bonanza económica generada por la exportación del guano de las islas del litoral. Sin embargo, una guerra contra España y la derrota en la Guerra del Pacífico contra Chile dejaron al país en mala situación económica. Se inició un periodo llamado de reconstrucción nacional, pero que no conoció la reactivación económica ni la paz política hasta el año de 1895, con la presidencia de Nicolás de Pierola, que favoreció a las clases altas y medias, mientras el pueblo ya no soportaba grandes carencias. Y por último, pasamos a revisar la historia de la formación del Estado boliviano, un Estado que por la mala administración eh, pública, obviamente perdió su salida al mar y obviamente se quedó encerrado. Pero sin embargo, este país ha buscado restablecerse y mantenerse o superposicionarse también en el comercio exterior. El territorio del Alto Perú se constituyó en Estado independiente con el nombre de Bolivia, en homenaje al Libertador, a quien se designó padre de la República y jefe supremo del Estado durante el año de 1825. Bolívar agradeció estos honores, pero no aceptó la presidencia y designó para el cargo al general Antonio José de Sucre. Este gobernó hasta el año de 1828, cuando una serie de revueltas le hizo renunciar. Más tarde, en su homenaje, se cambiaría el nombre de la capital Chuquisaca por Sucre. En 1829, la Asamblea Nacional nombró presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz, quien promovió la Confederación Peruano-Boliviana, un prometedor proyecto que fue destruido en el año de 1839 por la guerra que desataron Chile y Argentina. Sobrevino entonces un periodo de anarquía en el que ocuparon el poder, entre ellos José Miguel de Velasco, presidente de 4 diferentes oportunidades en el lapso de 20 años, y José Vigivián durante el año 1841 a 1847, que ordenó el país, impuso la minería y defendió a Bolivia de una nueva invasión del Perú en la batalla de Ingaví, en la que el presidente peruano Agustín Gamarra perdió la vida. La jefatura del Estado se reemplaza por sucesivos golpes militares. La política de Mariano Malgarejo durante el año 1864-1871, un gobernante arbitrario e ignorante, llevó a la pérdida de grandes territorios a manos de Brasil y Chile. La Guerra del Pacífico durante los años 1879-1883 hizo que Bolivia perdiera su salida al mar. Tras sí hubo un periodo de estabilidad democrática denominada de la oligarquía conservadora liberal, apoyada en las ventas de plata y del estaño que tiene el subsuelo boliviano. Esas son las características fundamentales en cuanto a los primeros pasos que dieron todos estos países en la formación de sus estados, en conformar sus estados. No todos los estados, obviamente, de hecho, ningún estado, especialmente aquí en Latinoamérica, se ha formado de forma pacífica, sino que más bien tuvieron que desarrollarse cruentas batallas, las cuales obviamente obligaron a estos países, unos a ceder territorios, otros a ganar espacio, y en todas estas batallas que se desarrollaron, obviamente muchas pérdidas humanas se desarrollaron, y sobre todo pérdidas económicas, pues los países nacientes, los nuevos países, al tener precarias economías, obviamente orientaron todo este débil poder económico
al armamento, a armarse para poder enfrentar a los diferentes conflictos que se desarrollaban con los países vecinos. Estos son los temas que nosotros hemos tratado y nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Vamos haciendo un poco de historia, viendo una serie de eventos que se han venido desarrollando dentro de nuestra formación de estados, los estados nacionales de América Latina, cómo se han ido formando sus primeros pasos como estados nacionales, como tuvieron muchos de ellos que soportar diferentes guerras que obviamente les conllevaron a pérdidas de territorios y sobre todo lo más negativo, a pérdidas humanas. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta nueva hora de clases. Tiene toda la información pertinente para el desarrollo de tareas, para el desarrollo de material, lo que ustedes necesiten en función de su formación académica. Señores y señores, nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche, descansen. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Licen. Gracias, licenciado. Hasta mañana.